Cuando alguien menciona la enorme pobreza que vive el pueblo cubano, un sector de la izquierda suele culpar a un supuesto bloqueo económico de todos los males del país. Pero la cruda realidad es que Cuba no tiene ningún bloqueo económico. Por definición, cuando hablamos de un bloqueo, nos referimos a cerrar militarmente un país, a impedir que un lugar pueda comunicarse y comercializar con el resto del mundo. Un bloqueo supone utilizar al ejército para impedir por la fuerza que cualquier país pueda interactuar con la nación que está siendo bloqueada, y esto no sucede en Cuba. Si Estados Unidos tuviera un bloqueo contra Cuba, el propio ejército estadounidense estaría impidiendo que otros países importaran productos hacia Cuba. Incluso el turismo a la isla de Cuba sería prácticamente imposible. Por eso es fundamental entender que Estados Unidos no impuso un bloqueo contra Cuba, sino un embargo comercial. Pero ¿qué es el embargo? ¿Y por qué Estados Unidos está siendo tan injusto con Cuba? Para entender esto, debemos viajar en el tiempo. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. En un principio, Fidel Castro aseguró en diversas ocasiones que no era comunista, pero tras el triunfo de la revolución comenzó a coquetear con la Unión Soviética. Desde allí comenzaron los conflictos con Estados Unidos, y un buen día Castro comenzó a expropiar empresas, fábricas y propiedades como si no hubiera mañana. Exprópiese. Planta Guarena, exprópiese. Planta Lara, exprópiese. Planta de Electrosoldado Valencia, exprópiese. 15 centros de reciclaje de chatarra, exprópiense. Fidel expropió miles de propiedades a particulares y empresas estadounidenses. Fidel nacionalizó refinerías de petróleo, minas, plantaciones, embotelladoras, cuentas corrientes, hoteles, edificios. Se llevó todo. Entre las empresas afectadas estaban Exxon, First National Bank y Coca-Cola. Y si la Coca-Cola no quiere cumplir con la Constitución y las leyes, bueno, uno puede vivir sin Coca-Cola. No es imprescindible la Coca-Cola. Por increíble que parezca, cuando tú expropias una propiedad privada, estás obligado a dar una indemnización a los dueños, cosa que Fidel nunca hizo. Según un artículo de Inter-American Law Review, la tiranía cubana llevó a cabo la mayor expropiación de bienes norteamericanos de la historia sin recibir indemnización. En aquella época, el valor de todas las propiedades robadas era de unos 1.800 millones de dólares. Han pasado más de 6 décadas y se estima que la deuda actual del régimen cubano con Estados Unidos es de 7.000 millones de dólares. Como respuesta a la expropiación sin indemnización a empresas norteamericanas, Estados Unidos realizó un embargo parcial a la isla de Cuba, el cual es muchísimo menos grave de lo que piensas. El embargo establece que ninguna empresa o particular con sede en Estados Unidos puede hacer negocios con las propiedades que fueron robadas por el régimen cubano. Tan simple como eso. De hecho, ¿ustedes sabían que si viajan a La Habana se pueden alojar en un Airbnb? Parece increíble, pero es verdad. Hace unos años mi familia viajó a La Habana y yo mismo les hice una reservación. Esto ocurre porque el embargo es hacia la tiranía cubana, no a los particulares. De hecho, a los anfitriones de Airbnb en Cuba se les pide que demuestren no estar afiliados al régimen cubano. Seré claro, Estados Unidos y Cuba tienen relaciones comerciales directas. Estados Unidos no solo exporta a Cuba, sino que la isla ocupa el puesto número 58 de los 207 mercados a los que los estadounidenses exportan productos. En el año 2019, Cuba importó en productos el equivalente a 5.000 millones de dólares, y dichos productos eran provenientes de varios países del mundo, incluyendo el propio Estados Unidos. Y en medio de todo esto se conoció que Estados Unidos el pasado mes de marzo exportó a Cuba más de 15.000 toneladas de carne de pollo, en relación con las un poco más de 7.000 que había enviado a la isla el pasado mes de febrero. Incluso muchos aseguran que los cubanos apenas tienen acceso a insumos médicos por culpa del embargo, lo cual es completamente falso. Durante todos estos años, la tiranía cubana ha podido comprar medicamentos a Estados Unidos y a cualquier país del mundo.
Una de las principales fuentes de ingreso de la dictadura castrista son los dólares que los cubanos que viven en Estados Unidos envían a sus familiares. El colmo es que esta tiranía cubana lucra con esas remesas. Por ejemplo, si yo vivo desde Miami y envío $100 americanos a mi familiar en Cuba, mi ser querido recibirá 87 CUC, que es la inútil e inservible moneda cubana, mientras todos y cada uno de los dólares reales se los queda el régimen, siendo negocio multimillonario. Una tiranía que se ha enriquecido a costa del pueblo cubano, al punto que vemos al nieto de Fidel Castro paseando un coche de lujo, mientras la hermosa gente de Cuba pasa hambre. Hace falta comida, que hay tremenda hambre. A partir de ahora, cuando hablemos de Cuba, no nos refiramos a un gobierno ni a una dictadura. Cuba es una tiranía que aplasta a su pueblo. De hecho, en el año 2021, tras las grandes protestas que hubo en la isla de Cuba, la tiranía castrista levantó las restricciones a importaciones de medicamentos y alimentos. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el gran embargo? Ellos mismos eran quienes estaban imponiendo el bloqueo. Increíble, pero cierto. A pesar de esto, la tiranía cubana utiliza la excusa del supuesto bloqueo o embargo para justificar su fracaso y victimizarse frente al resto de naciones del mundo. Pero esto no es excusa, y para entenderlo podemos ir al otro lado del mundo, exactamente a Taiwán. China y Taiwán tienen una disputa territorial desde el año 1949. Por ende, China ha privado a Taiwán de acceso a los organismos internacionales y le otorga un estatus indefinido y un reconocimiento internacional limitado. Hay muchísimos países que ni siquiera consideran a Taiwán como un país, sino como parte de China. A pesar de esto, ellos escogieron el capitalismo como sistema económico y sin victimizarse lograron la prosperidad que el pueblo cubano tanto anhela. Cada vez que los progres utilizan la excusa del bloqueo o el embargo para justificar el evidente fracaso cubano, están admitiendo que todo país necesita de libre mercado para progresar. Es decir, están admitiendo que el socialismo no funciona. Los mismos progres que piden a gritos el fin del bloqueo se la pasan escribiendo en redes sociales que el capitalismo y el libre mercado causan pobreza. No entiendo cómo estas personas pueden vivir con este doble pensar en sus cabezas. Son como niños pequeños que ni siquiera son capaces de entender la poca lógica que tienen sus propios argumentos. El único bloqueo que hay en Cuba es el que el régimen le impone al pueblo. En Cuba puedes ir a prisión por vender cosas como queso o cebolla. Allí los emprendedores son tratados como si fueran criminales. Fuerzas del Ministerio del Interior en el municipio avileño de Majagua lograron incautar cerca de las 3 de la madrugada un vehículo del sector particular que transitaba por la vía pública con 164 sacos de cebollas moradas sin justificar su procedencia. Estos ciudadanos están siendo procesados a disposición del tribunal. Para colmo, en Cuba también te detienen por comercializar un producto muy peculiar. Hablo de un polvo color blanco. En esta ocasión desmantelaron un negocio ilegal de reembolsado y venta de leche en polvo. Imagínate ser detenido por vender leche en polvo. Ese es el nivel de ridiculez de la tiranía castrista. Un régimen que criminaliza a su propio pueblo, mientras ellos han vendido sustancias prohibidas junto a los más grandes capos de la región, entre ellos el mismísimo Pablo Escobar. Esa es la triste realidad que vive el pueblo cubano desde hace más de 6 décadas. Una pesadilla que parece no tener final. Y a pesar de que las pruebas son tan evidentes, un enorme sector de la población sigue usando la excusa del falso bloqueo para justificar la miseria de los cubanos y la maldad de la tiranía. Es